Puedes imaginar a una madre buscando entre la basura, sus manos temblando mientras sus 3 pequeños hijos esperan con hambre, y de repente un hombre elegante se detiene y le dice palabras que cambiarán su destino para siempre. Parece escena de película, pero esta historia realmente sucedió. Y lo que pasa al final te dejará sin palabras. Todo comenzó en las calles frías de una ciudad donde una mujer valiente luchaba por mantener viva a su familia después de perder todo. Pero el destino, el destino nunca duerme. Y decidió mostrarle que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede aparecer desde donde menos lo esperas. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras quién era realmente ese hombre y por qué hizo lo que hizo, tu corazón se llenará de una emoción que no podrás contener. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia hoy. La lluvia caía como agujas sobre las calles de Madrid, creando ríos pequeños que arrastraban basura y hojas muertas hacia las alcantarillas. El cielo era de un gris plomizo que parecía absorber toda esperanza, toda luz, dejando solo sombras y frío. Allí, detrás de un restaurante elegante en el barrio de Salamanca, estaba Lucía Morales, una mujer de 32 años que parecía tener 50, arrodillada junto a los contenedores de basura mientras sus 3 hijos, Emma de 7 años, Carlos de 5 y el pequeño Mateo de apenas 3, esperaban a pocos metros con sus ropas empapadas y sus estómagos vacíos rugiendo de hambre. Lucía había llegado a este punto después de una serie de tragedias que habían destruido su vida pieza por pieza, como un castillo de arena bajo las olas implacables. Hacía apenas 2 años. Era una mujer completamente diferente. Vivía en un apartamento modesto pero limpio en el sur de la ciudad, trabajaba como cajera en un supermercado, y su esposo Roberto era mecánico en un taller respetable. No tenían mucho dinero, pero tenían suficiente. Tenían amor, tenían risas, tenían una familia completa. Los domingos por la mañana hacían panqueques juntos mientras los niños bailaban en la cocina. Las noches eran para cuentos antes de dormir, para besos de buenas noches, para planes sobre el futuro. Roberto soñaba con abrir su propio taller algún día, y Lucía ahorraba cada euro que podía para hacerlo posible. Pero el destino tenía otros planes. Una noche lluviosa como esta, mientras Roberto regresaba del trabajo en su vieja moto, un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. El impacto fue tan violento que Roberto murió instantáneamente, según le dijeron los médicos en el hospital. Lucía recordaba ese momento con una claridad dolorosa que nunca se desvanecía. La llamada telefónica a medianoche, la carrera frenética al hospital, el pasillo blanco y estéril que olía a desinfectante, el doctor con cara de cansancio diciéndole palabras que destruyeron su mundo. Lo siento mucho, señora Morales. Hicimos todo lo posible. Su esposo no sufrió. Pero ¿cómo podían saber eso? ¿Cómo podían estar seguros? Lucía se había derrumbado en ese pasillo, sus gritos resonando contra las paredes frías. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y supervivencia. El seguro de Roberto apenas cubrió los gastos funerarios. No había ahorros significativos porque habían estado guardando para el taller soñado. Lucía intentó mantener su trabajo, pero con 3 niños pequeños y sin nadie que la ayudara, era imposible. Llegaba tarde constantemente porque Emma se enfermaba o porque Carlos tenía problemas en la escuela o porque Mateo lloraba y se negaba a ir a la guardería. Su jefe, un hombre sin compasión llamado Ernesto, le advirtió 1 vez, 2 veces, 3 veces. A la 4ª, simplemente le dijo que recogiera sus cosas. La crisis económica había golpeado fuerte y había 10 personas esperando su puesto. No podía permitirse empleados poco confiables, sin importar sus circunstancias personales. Lucía suplicó, lloró, prometió que mejoraría. Pero Ernesto ya había tomado su decisión. Sin trabajo, el alquiler se volvió imposible. Lucía usó sus últimos ahorros para pagar 2 meses más,
esperando encontrar otro empleo. Pero sin experiencia más allá del supermercado, sin referencias porque había sido despedida, y con 3 niños que cuidar, nadie quería contratarla. Las entrevistas siempre terminaban igual. Nos encantaría ayudarla, señora Morales, pero necesitamos a alguien con mayor disponibilidad. Necesitamos a alguien sin tantas responsabilidades familiares. Necesitamos. Nadie necesitaba a una viuda desesperada con 3 bocas que alimentar. Cuando ya no pudo pagar más el alquiler, el propietario, siguiendo la ley fríamente, inició el proceso de desalojo. Lucía y sus hijos terminaron en la calle con 2 maletas de ropa, algunos juguetes que los niños se negaron a dejar, y una foto familiar de tiempos más felices que Lucía guardaba contra su corazón. Intentó refugios, pero estaban llenos. Intentó pedir ayuda a servicios sociales, pero los procesos eran largos, burocráticos, llenos de papeles y esperas interminables. Mientras tanto, necesitaban comer hoy, dormir esta noche, sobrevivir esta semana. Lucía encontró trabajo esporádico limpiando casas por unas horas, pero nunca era suficiente. El dinero que ganaba apenas compraba pan y leche para los niños. Ella misma comía solo cuando sobraba algo, que era raro. Su cuerpo, que alguna vez fue saludable y lleno, ahora era delgado y frágil, sus mejillas hundidas, sus ojos rodeados de círculos oscuros que hablaban de noche sin dormir. Dormían donde podían. A veces en estaciones de metro hasta que los guardias los echaban. A veces en portales de edificios hasta que los vecinos llamaban a la policía. A veces en parques bajo árboles que ofrecían poca protección contra el frío y la lluvia. Emma, la mayor, intentaba ser valiente, ayudando a su madre con sus hermanos menores, nunca quejándose aunque Lucía sabía que tenía hambre, que tenía frío, que estaba asustada. Carlos se había vuelto silencioso, un niño que antes era ruidoso y alegre ahora apenas hablaba, sus ojos grandes observando el mundo con una seriedad antinatural para su edad. Y el pequeño Mateo lloraba frecuentemente, llamando a su papá, sin entender por qué ya no estaba, por qué vivían así. Esta noche en particular había sido especialmente cruel. La lluvia había comenzado temprano en la tarde y no mostraba señales de detenerse. Lucía había llevado a los niños bajo un puente, pero el viento soplaba la lluvia directamente hacia ellos. Estaban empapados, tiritando, y Mateo había comenzado a toser, una tos profunda que aterrorizaba a Lucía. No podía permitirse llevarlo al doctor. No podía permitirse medicinas. Lo único que podía hacer era mantenerlo lo más seco y caliente posible, lo cual era casi imposible en su situación. Cuando la tos empeoró, Lucía tomó una decisión desesperada. Había un restaurante elegante a unas calles de distancia, el tipo de lugar donde una comida costaba más de lo que ella ganaba en una semana de trabajo ocasional. Pero donde había restaurantes elegantes, había comida desperdiciada. Comida que tiraban al final del día, comida que todavía era perfectamente buena pero que no podían servir nuevamente. Lucía había jurado nunca rebajarse a buscar en la basura. Había mantenido esa promesa durante meses, encontrando otras formas de conseguir comida, por humillantes que fueran. Pero mirando a Mateo con su carita pálida y su tos persistente, mirando a Emma y Carlos con sus estómagos vacíos, su orgullo finalmente se rompió. Si buscar en la basura significaba que sus hijos comerían esta noche, entonces buscaría en la basura. Llegaron al callejón detrás del restaurante cuando oscureció. Los contenedores eran grandes, verdes, rebosantes con bolsas de basura. El olor era terrible, una mezcla de comida podrida, verduras descompuestas y desperdicios varios. Lucía sintió náuseas, pero se obligó a acercarse. Dijo a los niños que esperaran atrás, que no se acercaran, que mamá regresaría pronto con comida. Pero Emma, tratando de ayudar, se acercó también. No, cariño,
Quédate con tus hermanos, le ordenó Lucía con más dureza de la que pretendía. Emma retrocedió, sus ojos llenándose de lágrimas. Lucía comenzó a revisar las bolsas, abriendo cada una, buscando cualquier cosa comestible. Sus manos temblaban, no solo por el frío sino por la vergüenza absoluta que sentía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había caído tan bajo? Encontró medio sándwich envuelto en papel, aparentemente intacto excepto por un mordisco. Lo guardó. Encontró papas fritas que todavía estaban crujientes en su contenedor. Las guardó. Encontró frutas que tenían solo pequeñas magulladuras. Las guardó también. No era mucho, pero era algo. Era la cena de esta noche y tal vez el desayuno de mañana. Mientras buscaba, escuchó voces. El personal del restaurante salía por la puerta trasera, riendo y hablando después de terminar su turno. Lucía se congeló, su corazón latiendo violentamente. No quería que la vieran. No quería sus miradas de lástima o sus comentarios crueles. Pero era demasiado tarde. «Oye, mira eso», gritó uno de ellos, un joven de unos 20 años. «Hay una mujer buscando en nuestra basura». ¡Qué asco! Los otros se voltearon para mirar. Algunos simplemente sacudieron la cabeza y siguieron caminando. Otros se detuvieron, mirando con una mezcla de disgusto y curiosidad. Una mujer del personal, mayor, con cara amable, dio un paso hacia Lucía. «Señora, espere. Déjeme traerle algo apropiado. No debería estar comiendo de ahí». Pero su supervisor la detuvo. «Elena, sabes las reglas. No podemos dar comida. Si se enferma, podría demandarnos. Vamos». Elena miró entre su jefe y Lucía, claramente conflictuada, pero finalmente siguió al grupo, mirando hacia atrás con pena. Lucía se quedó allí, arrodillada junto a la basura, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Esto era lo que se había convertido. Esto era su vida ahora. Los niños se acercaron cuando el personal se fue. Emma tomó algunas de las cosas que su madre había encontrado y las distribuyó entre sus hermanos. Comieron allí, en el callejón bajo la lluvia, comida rescatada de la basura, y aunque Lucía quería llorar por la injusticia de todo, también sintió gratitud porque al menos esta noche sus bebés no se irían a dormir con hambre. Estaban a mitad de su comida improvisada cuando escucharon pasos acercándose nuevamente. Lucía se puso tensa, lista para tomar a los niños y correr si era necesario. Pero la figura que apareció bajo la tenue luz del callejón no era amenazante. Era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje elegante pero ahora empapado por la lluvia. Llevaba un paraguas que había perdido la batalla contra el viento. Su cabello era gris plateado, su rostro arrugado pero amable, sus ojos detrás de gafas con montura dorada mostraban algo que Lucía no había visto en mucho tiempo. Compasión genuina sin juicio. El hombre se detuvo a varios pasos de distancia, como si no quisiera asustarlos. Sus ojos recorrieron la escena, tomando todo. La mujer delgada y empapada arrodillada junto a la basura. Los 3 niños pequeños comiendo sobras con sus manitas sucias. La desesperación palpable en el aire. Su rostro se contrajo con una emoción que parecía dolor físico. Cuando habló, su voz era suave pero firme, cargada con una emoción que Lucía no pudo descifrar. «Señora», sus palabras temblaban ligeramente. No puedo simplemente caminar y dejar que esto continúe». Lucía se puso de pie rápidamente, instintivamente colocándose entre este extraño y sus hijos. «No somos criminales», dijo defensivamente. «Solo estamos tratando de sobrevivir. No nos hará daño, por favor. No tengo nada para robar. Solo déjenos en paz». El hombre levantó sus manos en un gesto pacífico. «No, por favor no me malentienda.
No estoy aquí para hacerles daño o juzgarlos. Estoy aquí porque no puedo ver esto y no hacer nada. Su voz se quebró. Mi nombre es Manuel Acosta. Y si me permite, si confía en mí solo por esta noche, me gustaría ayudarlos. Lucía lo miró con desconfianza. Había aprendido durante estos meses en las calles que la bondad a menudo venía con condiciones, con expectativas. Que no haya almuerzo gratis, especialmente para los desesperados. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó con voz dura. Manuel negó con la cabeza firmemente. No quiero nada. Solo quiero ayudar. Por favor, déjeme al menos comprarles una comida caliente. Un lugar seco donde puedan pasar la noche. Lucía quería rechazarlo. Su orgullo, aunque maltratado, todavía existía. Pero mirando a Mateo tosiendo nuevamente, a Emma tiritando visiblemente, a Carlos abrazando sus rodillas tratando de mantenerse caliente, supo que no podía permitir que su orgullo pusiera en peligro a sus hijos. Si este hombre estaba ofreciendo ayuda, necesitaba aceptarla, al menos por esta noche. De acuerdo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero si intenta algo, cualquier cosa inapropiada, gritaré y pelearé. Entendido. Manuel asintió solemnemente. Entendido completamente. Y tiene todo el derecho de desconfiar. Pero le doy mi palabra como caballero, solo quiero ayudar. Nada más. Los llevó a un hotel pequeño, pero limpio a unas cuadras de distancia. El recepcionista los miró con obvia desaprobación, sus ojos recorriendo sus ropas empapadas y sucias, pero Manuel le dio una mirada firme y suficiente dinero extra para asegurar su silencio. Reservó 2 habitaciones contiguas, una para Lucía y los niños, otra para él mismo. Antes de que se separaran para la noche, Manuel les dio dinero y les dijo que pidieran servicio a la habitación, que pidieran lo que quisieran, que comieran hasta llenarse. Lucía comenzó a protestar sobre el costo, pero él la interrumpió suavemente. Por favor, permítame hacer esto. Por favor. Esa noche, en una habitación caliente y seca por primera vez en meses, Lucía y sus hijos comieron comida caliente de verdad. Hamburguesas y papas fritas, sopa caliente, ensaladas frescas, jugo de frutas. Los niños comieron con un entusiasmo que rompió el corazón de Lucía. Después de la cena, los bañó uno por uno en la ducha de la habitación, lavando semanas de suciedad de las calles. Emma lloró de alivio bajo el agua caliente. Carlos se rió por primera vez en semanas. Mateo finalmente dejó de toser después de que el vapor de la ducha despejara su pecho. Lucía los acostó en una cama de verdad con sábanas limpias, y los 3 se quedaron dormidos casi instantáneamente, sus caritas finalmente relajadas y en paz. Lucía se duchó después, parándose bajo el agua caliente hasta que se volvió tibia, luego fría, sin querer que terminara. Cuando finalmente salió, se miró en el espejo empañado. Apenas reconoció a la mujer que miraba hacia atrás. Delgada hasta los huesos, con moretones en los brazos de dormir en superficies duras, con cicatrices nuevas de caídas y raspaduras. Pero sus ojos, aunque cansados, todavía tenían una chispa de determinación. Todavía estaba luchando. Todavía estaba sobreviviendo. Esa noche, acostada en la otra cama de la habitación, escuchando la respiración suave y regular de sus hijos, Lucía lloró silenciosamente. Lloró por Roberto, por la vida que habían perdido, por lo que sus hijos habían tenido que soportar. Pero también lloró lágrimas de gratitud hacia este extraño, Manuel, quien por razones que ella no entendía, les había mostrado bondad cuando nadie más lo hacía. A la mañana siguiente, Manuel tocó suavemente la puerta de su habitación. Lucía había esperado que tal vez se hubiera ido, que tal vez su bondad de anoche fue un impulso momentáneo que lamentaría por la mañana. Pero no, allí estaba, vestido con ropa limpia y casual,
sosteniendo bolsas de una panadería cercana. Traje desayuno, dijo con una sonrisa suave. Espero que les gusten los croissants y el chocolate caliente. Los niños, despiertos ahora y llenos de la energía que solo los niños pueden tener después de una buena noche de sueño, corrieron hacia él con entusiasmo. Emma particularmente parecía haber tomado cariño a este abuelo gentil, y le habló sin parar durante el desayuno sobre sus hermanos, sobre su papá que estaba en el cielo, sobre cómo mamá trabajaba muy duro. Manuel escuchó con atención genuina, haciendo preguntas apropiadas, sonriendo en los momentos correctos. Después del desayuno, Manuel le pidió a Lucía que hablaran en privado. Le pidió que dejara a los niños viendo televisión en la habitación mientras salían al pequeño jardín del hotel. El sol había salido después de la lluvia de anoche, y el aire olía limpio y fresco. Lucía, comenzó Manuel, y ella notó que había lágrimas en sus ojos. Necesito explicarle por qué hice lo que hice. Por qué los ayudé. Y necesito pedirle algo grande, algo que tiene todo el derecho de rechazar. Pero primero, déjeme contarle una historia. Lucía asintió, confundida pero intrigada. Manuel respiró profundo, organizando claramente sus pensamientos. Hace 25 años, continuó, yo era un hombre diferente. Exitoso en los negocios, rico, pero absolutamente miserable en mi vida personal. Estaba casado con una mujer que amaba mi dinero, pero no a mí. Teníamos una hija, Sofía, que era la luz de mi vida. Pero mi esposa y yo peleábamos constantemente. Una noche, después de una pelea particularmente horrible, mi esposa tomó a Sofía y se fue. Dijo que volvería cuando me calmara. Yo, orgulloso y terco, dije que se fueran, que no las necesitaba. Esas fueron las últimas palabras que les dije. Hubo un accidente, su voz se quebró completamente ahora. Un camión perdió el control en la carretera. Mi esposa murió instantáneamente. Sofía, mi pequeña Sofía de 7 años, murió en el hospital 2 días después. Y yo pasé los siguientes 25 años viviendo con la culpa, sabiendo que las últimas palabras que dije a la persona que más amaba en el mundo fueron palabras de enojo. Lágrimas rodaban libremente por su rostro ahora. Lucía sintió su garganta apretarse con emoción. Pasé años tratando de llenar ese vacío, continuó Manuel, donando a caridades, ayudando cuando podía. Pero nunca fue suficiente. Nunca pude perdonarme. Y entonces anoche, caminaba de regreso de una cena de negocios, y vi algo que me golpeó como un tren. Levantó la vista para mirar directamente a Lucía. Vi a una mujer con 3 hijos, y la niña, Emma, tiene exactamente la misma edad que Sofía cuando la perdí. Tiene el mismo cabello oscuro, la misma forma de sus ojos. Y cuando los vi a todos ustedes allí, comiendo de la basura bajo la lluvia, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer lo correcto. Una oportunidad de ayudar cuando realmente importa. Lucía no sabía qué decir. La historia era devastadora y la emoción cruda en la voz de Manuel era imposible de dudar. Señora Costa, comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. Manuel, por favor. Solo Manuel. De acuerdo, Manuel, continuó ella. Aprecio lo que hizo por nosotros anoche más de lo que puedo expresar. Pero no puede simplemente ayudar a cada familia sin hogar que ve porque les recuerdan a su pasado. Manuel asintió. Tiene razón, por supuesto. Pero esto es diferente. Lucía, he estado solo en esa casa grande durante 25 años. Es enorme, demasiado grande para una persona. Tiene habitaciones vacías que nadie usa, un jardín donde ningún niño juega, pasillos que solo hacen eco de mis pasos. He estado pensando durante años en hacer algo significativo con ese espacio. Y ahora creo que sé qué es.
Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quiero que ustedes vengan a vivir conmigo. Usted y sus hijos. No como empleados o caridad, sino como familia. Déjeme ser el abuelo que sus hijos necesitan. Déjeme ayudarla a volver a ponerse de pie, a encontrar trabajo apropiado, a darles a esos niños la estabilidad que merecen. Lucía retrocedió como si la hubieran abofeteado. Eso es demasiado. No puedo aceptar eso. No lo conozco. Usted no me conoce. Es demasiado. Manuel había anticipado su reacción. Lo sé que suena loco. Pero piénselo prácticamente. Usted necesita un lugar para quedarse. Sus hijos necesitan estabilidad, escuela, atención médica. Yo tengo todo eso y nadie con quien compartirlo. No le estoy pidiendo nada a cambio excepto permitirme hacer esto. Permitirme ayudar. Permitirme, tal vez, sentir que finalmente estoy haciendo algo bueno con la vida que me quedó. ¿Pero cómo puedo confiar en esto?, preguntó Lucía, su voz llena de miedo y esperanza en partes iguales. ¿Cómo sé que esto no es algún tipo de trampa? Que usted no tiene motivos ocultos. Manuel sacó su billetera y le entregó una tarjeta de negocios. Este soy yo. Manuel Acosta, propietario de Acosta Construcciones. Puede buscarme, investigarme, preguntarle a cualquiera sobre mí. Soy un hombre de negocios respetado en esta ciudad. No necesito nada de usted excepto la oportunidad de hacer una diferencia. Y si en cualquier momento se siente incómoda, si cambia de opinión, puede irse. Sin preguntas, sin problemas. Incluso la ayudaré a encontrar otro lugar. Pero por favor, por el bien de esos niños, déjeme intentar. Lucía miró la tarjeta, luego a Manuel, luego de regreso a la habitación del hotel donde sus hijos estaban a salvo y calientes. Cada instinto le decía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero otra parte de ella, la parte que estaba exhausta de luchar, que estaba aterrorizada por lo que le pasaría a sus hijos si continuaban en las calles, esa parte quería creer. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Tómese todo el tiempo que necesite, respondió Manuel. Mientras tanto, quédense aquí en el hotel. Pagaré por la habitación tanto tiempo como necesiten para decidir. Y sin importar lo que decida, déjeme al menos ayudarla a conectarse con servicios sociales apropiados, a conseguirle entrevistas de trabajo. Por favor, no vuelva a las calles. No cuando hay otra opción. Lucía pasó los siguientes 3 días en esa habitación de hotel, investigando a Manuel Acosta. Usó la computadora de la biblioteca pública y encontró artículos sobre él. Era quien decía ser. Manuel Acosta, empresario exitoso, filántropo conocido, viudo que había perdido a su esposa e hija en un accidente trágico 25 años atrás. Había fotos de él en eventos de caridad, artículos sobre sus donaciones a hospitales y escuelas. No había nada sospechoso, nada que levantara banderas rojas. También habló con una trabajadora social que Manuel había contactado en su nombre. La mujer, María González, era profesional pero amable. Le explicó la situación honestamente. Señora Morales, he conocido al señor Acosta durante años a través de su trabajo de caridad. Es un hombre genuinamente bueno tratando de hacer algo significativo. Dicho esto, entiendo completamente su cautela. Si decide aceptar su oferta, puedo hacer visitas regulares para asegurarme de que todo esté bien. Y si en cualquier momento se siente insegura, tiene mi número directo. Llámeme día o noche. Finalmente, Lucía tomó su decisión. No porque confiara completamente, no porque todas sus dudas hubieran desaparecido, sino porque mirando a sus hijos, sabiendo que la alternativa era volver a las calles, sabiendo que el invierno se acercaba y las noches se volverían más frías,
no podía permitirse el lujo de dejar pasar esta oportunidad por orgullo o miedo. Llamó a Manuel y le dijo que sí. Cuando Manuel llegó al hotel para recogerlos, Lucía vio alivio genuino y alegría en su rostro. Los llevó a su casa en las afueras de Madrid, una villa hermosa rodeada de jardines. Era más grande de lo que Lucía había imaginado, con una arquitectura elegante pero acogedora. Cuando entraron, Manuel les mostró la casa. «Hay 5 habitaciones», explicó. «La mía está en la planta baja porque las escaleras son difíciles para mis rodillas. Arriba hay 4 habitaciones más. Pensé que los niños podrían elegir las suyas, y usted puede tener la habitación principal con baño privado». Emma, Carlos y Mateo corrían de habitación en habitación, sus ojos enormes con asombro. Nunca habían visto algo así. Cada habitación era espaciosa, limpia, con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Había muebles cómodos, alfombras suaves, un sentimiento de hogar que Lucía había olvidado que existía. «Esto es demasiado», dijo Lucía nuevamente, lágrimas llenando sus ojos. «No merecemos esto». Manuel se volvió hacia ella con expresión seria. «Lucía, escúcheme claramente. Todos merecen un lugar seguro para vivir. Todos merecen dignidad. Usted trabajó duro, amó a su familia, hizo todo bien y el destino fue cruel con usted. Eso no es su culpa. Y estos niños, estos hermosos niños, definitivamente merecen crecer en un lugar donde se sientan seguros y amados. Así que por favor, deje de decir que no merecen esto. Lo merecen, y voy a asegurarme de que lo tengan». Los primeros días fueron de ajuste. Lucía estaba constantemente tensa, esperando que la otra zapata cayera, que Manuel revelara su verdadera naturaleza. Pero no pasó. Él era exactamente lo que parecía, un hombre solitario que genuinamente quería ayudar. Comían cenas juntos en la gran mesa del comedor. Manuel contrató a una mujer para cocinar y limpiar, no porque esperara que Lucía lo hiciera, sino porque, como explicó, él mismo era terrible en ambas cosas. Los niños florecieron casi inmediatamente. Emma volvió a sonreír. Carlos comenzó a hablar nuevamente, su personalidad extrovertida regresando. Mateo dejó de tener pesadillas y comenzó a llamar a Manuel abuelo, lo que hacía llorar al anciano cada vez. Manuel inscribió a los niños en una buena escuela cercana. Compró uniformes, útiles, mochilas. En las mañanas, insistía en preparar desayuno para todos, aunque sus habilidades culinarias se limitaban a tostadas y huevos revueltos. Las tardes las pasaba jugando con los niños en el jardín, enseñándoles a Carlos a jugar fútbol, leyéndole a Emma sus libros favoritos, cargando a Mateo sobre sus hombros mientras el pequeño reía con deleite. Para Lucía, Manuel arregló entrevistas de trabajo. Ella era inteligente y trabajadora, y con referencias de Manuel y sin la presión desesperada de meses anteriores, pronto encontró empleo en una oficina administrativa. No era glamoroso, pero pagaba decentemente y tenía horario regular que le permitía estar con sus hijos por las noches. Por primera vez en casi 2 años, Lucía comenzó a sentir algo parecido a esperanza. Tenía trabajo, sus hijos estaban en la escuela, tenían un hogar seguro. Dormía en una cama real cada noche sin preocuparse de que alguien los echara. Comía 3 comidas al día. Lentamente, su cuerpo comenzó a recuperarse. Ganó peso saludable. Los círculos oscuros bajo sus ojos se desvanecieron. Su cabello, que había estado opaco y quebradizo, recuperó su brillo. Pero más que la recuperación física, fue la recuperación emocional lo que más importaba. Lucía comenzó a sonreír nuevamente, a reír. Comenzó a hacer planes para el futuro en lugar de solo sobrevivir el presente. Y comenzó a ver a Manuel no como un extraño caritativo, sino como familia. Él era el abuelo que sus hijos nunca habían conocido.
Era el padre que ella había perdido de joven. Era la familia que todos necesitaban. Una noche, aproximadamente 3 meses después de mudarse, Lucía encontró a Manuel sentado solo en la sala, mirando una foto vieja. Era él, mucho más joven, con una mujer hermosa y una niña pequeña. Su familia perdida. Manuel, dijo suavemente, sentándose junto a él. Está bien. Él se limpió los ojos rápidamente. Lucía, he estado pensando mucho últimamente. Sobre Sofía, sobre mi esposa, sobre todas las cosas que hice mal. Y me doy cuenta de que aunque no puedo cambiar el pasado, aunque no puedo traerlas de vuelta, puedo honrar su memoria viviendo mejor ahora. Ustedes me han dado eso. Me han dado un propósito nuevamente. Una razón para despertar en las mañanas con alegría en lugar de arrepentimiento. Lucía tomó su mano arrugada. Usted nos salvó, Manuel. Literalmente nos salvó. No sé qué habría pasado si no nos hubiera encontrado esa noche. No quiero pensar en ello. Manuel negó con la cabeza. No. Lucía. Ustedes me salvaron a mí. Esta casa estaba muerta. Yo estaba muerto, solo caminando sin propósito. Y entonces llegaron ustedes con su risa, su energía, su amor. Emma corriendo por los pasillos. Carlos jugando en el jardín. Mateo llamándome abuelo. Me dieron vida nuevamente. Ambos lloraron entonces, lágrimas de sanación, de gratitud, de amor que había crecido entre extraños que se convirtieron en familia. Los meses se convirtieron en 1 año, luego 2. La vida estableció una rutina cómoda. Emma estaba prosperando en la escuela, particularmente en matemáticas y ciencias. Manuel, quien había sido ingeniero en su juventud, pasaba horas ayudándola con la tarea, su rostro iluminándose con orgullo cada vez que ella dominaba un concepto nuevo. Carlos se había unido al equipo de fútbol de la escuela y estaba resultando ser bastante talentoso. Manuel nunca se perdía un partido, gritando alientos desde las gradas como cualquier abuelo orgulloso. Mateo había comenzado el jardín de infancia y traía a casa dibujos que decoraban el refrigerador de Manuel, arte infantil que él atesoraba como si fueran obras maestras. Lucía había sido promovida en su trabajo y ahora manejaba todo el departamento administrativo. Estaba ahorrando dinero por primera vez en años, construyendo un fondo de emergencia para que nunca más estuvieran en esa posición vulnerable. Pero más que el éxito profesional, había encontrado confianza nuevamente. Ya no era la mujer rota buscando en la basura. Era una profesional respetada, una madre que podía proveer para sus hijos, una mujer que había sobrevivido lo inimaginable y salido más fuerte. Un día, Manuel les reunió a todos en la sala. Tenía una expresión seria que hizo que Lucía se preocupara. Había algo que necesitaba discutir con ustedes, comenzó. He estado con mis abogados recientemente, actualizando mi testamento. Lucía se puso tensa. Manuel, si esto es sobre dinero, no necesitamos. Él levantó su mano. Por favor, déjame terminar. No tengo otros herederos. No tengo familia biológica viva. Pero tengo ustedes. Ustedes son mi familia en todas las formas que importan. Así que he actualizado mi testamento para dejarles todo. Esta casa, mis negocios, mis ahorros. Todo. Lucía se puso de pie abruptamente. No. Manuel. No podemos aceptar eso. Es demasiado. Usted ya ha hecho demasiado. Manuel se puso de pie también, tomando sus manos. Lucía, tengo 72 años. Mis doctores me dicen que estoy saludable, pero ninguno de nosotros vive para siempre. Cuando me vaya, quiero saber que todo lo que construí irá a las personas que amo, a la familia que elegí. Por favor, no me niegues esta paz mental. Emma,
quien había estado escuchando desde la puerta, entró corriendo y abrazó a Manuel. No hables de irte, abuelo. Vas a vivir para siempre. Manuel se rió, aunque sus ojos estaban húmedos. Ojalá pudiera, mi pequeña. Ojalá pudiera. Pero cuando llegue mi momento, quiero saber que todos estarán bien cuidados. Esa noche, Lucía se acostó pensando en cómo había cambiado su vida. 2 años atrás, estaba comiendo de la basura bajo la lluvia, sin esperanza, sin futuro. Ahora estaba en una casa hermosa, sus hijos estaban prosperando, tenía un trabajo que amaba, y había encontrado familia donde menos lo esperaba. El destino había sido cruel, había quitado a Roberto y los había sumido en la pobreza. Pero el destino también había sido amable, poniendo a Manuel en su camino en el momento exacto en que más lo necesitaban. 3 años después de esa noche lluviosa en el callejón, Manuel enfermó. Al principio parecía solo un resfriado, pero cuando no mejoraba, Lucía insistió en que viera a un doctor. Las noticias fueron devastadoras. Cáncer, avanzado, inoperable. Los doctores le daban quizás 6 meses. Manuel tomó las noticias con la gracia que caracterizaba todo lo que hacía. He vivido una buena vida, le dijo a Lucía cuando regresaron a casa del hospital. Y estos últimos años contigo y los niños han sido los mejores. No tengo arrepentimientos. Pero Lucía tenía arrepentimientos. Arrepentimientos de que no tuvieran más tiempo, de que sus hijos perderían a su abuelo demasiado pronto, de que el mundo perdería a un hombre tan bueno. Los siguientes meses fueron difíciles. Manuel se debilitó gradualmente. Dejó de ir a la oficina, luego dejó de bajar las escaleras, finalmente quedó confinado a su cama. Pero incluso en su debilidad, se aseguró de pasar tiempo con cada niño. Le enseñó a Emma ecuaciones avanzadas que usaría en la universidad. Vio cada partido de Carlos, incluso si era por video desde su cama. Leyó a Mateo cada cuento que el niño traía, su voz debilitándose pero nunca su amor. Una noche, cuando solo faltaban semanas según los doctores, Manuel llamó a Lucía a su habitación. Los niños estaban dormidos, y la casa estaba en silencio. Lucía, comenzó, su voz apenas un susurro ahora. Necesito que sepas algo. Ese día en el callejón, cuando te vi con los niños, no fue coincidencia. No creo en coincidencias. Creo que Sofía me guió a ti. Creo que ella sabía que necesitabas ayuda y que yo necesitaba propósito. Ella nos unió. Lucía lloraba abiertamente ahora. Tú nos salvaste, Manuel. Nos diste todo. Él negó débilmente con la cabeza. No, querida. Ustedes me salvaron. Me dieron una razón para vivir los últimos años significativamente. Me dieron la familia que había perdido. Me dieron alegría que pensé que nunca volvería a sentir. Gracias, Lucía. Gracias por confiar en un viejo extraño. Gracias por dejarme amar a tus hijos como si fueran míos. Gracias por ser la familia que necesitaba. Esa fue la última conversación profunda que tuvieron. Manuel murió 3 días después, pacíficamente en su sueño, con Lucía sosteniendo su mano. El funeral fue enorme. Cientos de personas vinieron a despedirse del hombre que había tocado tantas vidas. Pero para Emma, Carlos, Mateo y Lucía, fue profundamente personal. Habían perdido a su abuelo, su salvador, su familia. Emma leyó un poema que había escrito sobre cómo Manuel había aparecido en sus vidas como un ángel guardián. Carlos habló sobre todas las lecciones de fútbol y vida que Manuel le había enseñado. Mateo, ahora de 6 años, simplemente dijo al micrófono con voz pequeña: extraño a mi abuelo. Los abogados leyeron el testamento una semana después. Como Manuel había dicho, les había dejado todo. La casa, sus negocios,
sus inversiones. Era más dinero del que Lucía había imaginado. Estaban financieramente seguros para varias generaciones. Pero Lucía habría dado todo eso por tener a Manuel de vuelta por un día más. Con el tiempo, el dolor agudo se suavizó en una nostalgia dulce. Lucía y los niños continuaron viviendo en la casa, honrando la memoria de Manuel viviendo bien. Emma fue a la universidad para estudiar ingeniería, siguiendo los pasos de Manuel. Carlos ganó una beca de fútbol. Mateo creció seguro y amado. Lucía tomó el control de las operaciones de caridad de Manuel, expandiendo su trabajo, ayudando a otras familias como la suya había sido ayudada. Cada año en el aniversario de esa noche lluviosa en el callejón, Lucía llevaba a sus hijos de vuelta a ese lugar. Les recordaba de dónde habían venido, cuán bajo habían caído, y cómo la bondad de un extraño había cambiado todo. Aprendimos que la familia no siempre es sangre, les decía. A veces es la persona que elige quedarse cuando todos los demás se van. A veces es el extraño que ve tu humanidad cuando te sientes invisible. Manuel nos enseñó eso. Y ahora es nuestro turno de enseñarlo a otros. Comenzaron una fundación en nombre de Manuel, específicamente para ayudar a viudas y sus hijos que habían caído en tiempos difíciles. Proporcionaban vivienda temporal, asistencia laboral, cuidado infantil, todo lo que las familias necesitaban para volver a ponerse de pie. Y cada familia que ayudaban, Lucía les contaba la historia de esa noche lluviosa, del hombre que dijo toma tus cosas, vamos a casa, y cómo esas palabras simples habían cambiado su mundo. 10 años después de la muerte de Manuel, Emma se graduó de la universidad con honores. En su discurso de graduación, habló sobre su abuelo Manuel, el hombre que no era su abuelo por sangre, pero que la había amado como si lo fuera. Habló sobre la noche que casi comía de la basura y como un extraño les mostró que todavía había bondad en el mundo. Cuando terminó, no había ojos secos en el auditorio. Carlos estaba jugando fútbol profesionalmente ahora, y dedicaba cada juego a la memoria de Manuel. Mateo, ahora un adolescente, voluntariaba en la fundación cada fin de semana, decidido a continuar el legado de bondad que Manuel había comenzado. Y Lucía, ahora en sus 40, todavía hermosa pero marcada suavemente por todo lo que había vivido, dirigía la fundación a tiempo completo. Había ayudado a cientos de familias, dándoles la misma oportunidad que Manuel les había dado. Una noche, sentada en el estudio de Manuel rodeada de sus libros y fotos, Lucía reflexionó sobre su viaje. Había perdido a su esposo, había caído hasta lo más bajo, había comido de la basura para alimentar a sus hijos. Pero había sobrevivido. Había encontrado fuerza que no sabía que tenía. Había conocido bondad que restauró su fe en la humanidad. Y había construido una vida que honraba tanto la memoria de Roberto como la de Manuel. Miró la foto en el escritorio, la única que Manuel mantenía en su estudio. Era de esa primera Navidad juntos, 5 meses después de mudarse. Emma, Carlos y Mateo estaban alrededor de Manuel, todos riendo mientras decoraban el árbol. Lucía había tomado la foto, capturando un momento de alegría pura, de familia, de amor. Esa foto resumía todo. No importaba cómo comenzó su familia, lo que importaba era el amor que compartían. Manuel siempre decía que la familia no se trata de sangre, se trata de a quien eliges amar y quien elige amarte de vuelta. Y él los había elegido. Los había visto en su peor momento y había visto su humanidad, su valía, su potencial. Y al elegirlos, les había dado no solo un hogar sino esperanza. La historia de Lucía y Manuel se convirtió en algo conocido en Madrid. Los medios la cubrieron. Los trabajadores sociales la usaban como ejemplo de cómo el sistema podía funcionar cuando las personas buenas intervenían. Pero para Lucía, nunca se trató de publicidad o reconocimiento. Se trató de honrar al hombre que le salvó,
de pagar hacia adelante la bondad que les mostró, de asegurarse de que ningún otro niño tuviera que comer de la basura si había algo que ella pudiera hacer al respecto. Años más tarde, cuando Lucía era ya una anciana y sus hijos tenían sus propias familias, todavía contaba la historia. A sus nietos, a los voluntarios de la fundación, a cualquiera que quisiera escuchar. Contaba sobre la noche que perdió toda esperanza, sobre el hombre que apareció bajo la lluvia, sobre las palabras que cambió todo. Toma tus cosas. Vamos a casa. Palabras simples que significaban salvación, que significaban familia, que significaban amor. Y cada vez que contaba la historia, terminaba igual. El destino nos quitó mucho, decía. Nos quitó a Roberto, nos quitó nuestra seguridad, nos quitó nuestra dignidad. Pero el destino también nos dio a Manuel. Y en darle él, nos dio todo de vuelta y más. Nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando estás comiendo de la basura bajo la lluvia, incluso cuando has perdido toda esperanza, la bondad existe. Los ángeles existen. Y a veces aparecen cuando más los necesitas, diciendo exactamente las palabras que tu alma necesita escuchar. Toma tus cosas. Vamos a casa. Esta es la historia de una mujer que perdió todo pero encontró familia en el lugar más inesperado. Es la historia de un hombre que vivió con arrepentimiento pero encontró redención en mostrar bondad a extraños. Es la historia de 3 niños que aprendieron que el hogar no es un lugar sino las personas que te aman. Y es la historia de cómo un acto simple de compasión puede cambiar el curso completo de múltiples vidas, creando ondas de bondad que se extienden por generaciones. Manuel Acosta nunca conoció a sus nietos biológicos, pero conoció a Emma, Carlos y Mateo. Los amó con todo su corazón. Les dio un hogar, una educación, un futuro. Y ellos le dieron propósito, alegría y amor en sus últimos años. Fue un intercambio justo, dirían todos. Un intercambio bendecido. Cuando Emma tuvo su propia hija años después, la llamó Sofía, en honor a la niña que nunca conoció pero cuya memoria guió a su abuelo hacia su familia. Cuando Carlos tuvo un hijo, lo llamó Manuel, para que el nombre viviera, para que el legado continuara. Y cuando Mateo estableció su propia fundación de caridad, la llamó Casa de Esperanza, porque eso era lo que Manuel les había dado. Una casa. Y esperanza. La tumba de Manuel en el cementerio de Madrid nunca estaba sin flores frescas. Lucía la visitaba semanalmente, llevando las flores favoritas de Manuel, hablándole sobre sus nietos, sobre la fundación, sobre cómo su legado vivía en cada familia que ayudaban. Gracias, susurraba cada vez. Gracias por vernos. Gracias por elegir ayudar. Gracias por ser nuestra familia. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba justo de cierta manera, Lucía juraba que podía escuchar su risa. La risa de Manuel mezclándose con las risas de sus hijos jugando en el jardín. Una sinfonía de familia, de amor, de hogar. Así es como termina esta historia. No con tragedia, sino con triunfo. No con desesperación, sino con esperanza. No con finales, sino con comienzos continuos. Cada generación llevando adelante las lecciones aprendidas de ese encuentro fatídico bajo la lluvia. Porque algunas historias no tienen un final real. Viven en los corazones de las personas que las experimentaron. Viven en las acciones de bondad que inspiran. Viven en cada vez que alguien ve a otro ser humano en necesidad y decide ayudar en lugar de pasar de largo. Lucía Morales comenzó comiendo de la basura. Terminó dirigiendo una fundación que ayudaba a miles. Sus hijos, que podrían haber crecido amargados por sus circunstancias tempranas, en cambio crecieron compasivos, generosos, bondadosos. Todo porque un hombre decidió que ver sufrimiento y no hacer nada era inaceptable. Manuel Acosta no pudo salvar a su propia familia, pero salvó a otra.
y al hacerlo, se salvó a sí mismo. Esta es la historia de cómo 5 extraños se convirtieron en familia. De cómo la tragedia puede transformarse en triunfo. De cómo un acto simple de compasión puede resonar a través de generaciones. Es la historia de Lucía, Manuel, Emma, Carlos y Mateo. Una familia no hecha por sangre, sino por elección. No unida por el destino, sino por amor. Y ese amor elegido, ese amor intencional, resultó ser el más fuerte de todos. Y ahora, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Quiero mucho saber lo que sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes como esta. Y si aún no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar oír una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la siguiente historia, porque allí te espera otro cuento de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allí.